Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a los Bene Israel que están viendo esta transmisión a través de medios. Que nuestro abacado bendiga y guarde a los hermanos que están aquí en la comunidad. Vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá de Marín, Deuteronomio. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, el capítulo 3, verso 22 es esta parashá. La palabra de Barín significa palabras o significa cosas, pero se la ha traducido como Deuteronomio. En realidad, nosotros vemos en esta sección de esta parashá un recuento que Moshe empieza a hacer de todos los acontecimientos que los Bene Israel tuvieron que pasar en el desierto. Muchos sabios dicen que Moshe tardó 36 días, ¿sí? Desde el primero de Esbat hasta el 7 de Adar, en hacer este recuento de este libro. Y lo más increíble es de que inicialmente Moshe, cuando nuestro Padre Celestial lo llama para enviarlo a Faraón, a liberar a su pueblo, Moshe decía que él no quería ir porque era tardo de labios. Y vemos aquí cómo Moshe da una disertación de la Torá por 36 días, amados. Muchas veces cuando invitamos a los hermanos un día de Shabbat, un día, no quieren asistir. Y aquí vemos un pueblo estar atento a las enseñanzas que Moshe está dando por 36 días consecutivos, donde da a conocer todos los acontecimientos que pasaron con el pueblo. Y nosotros vemos aquí que Moshe, producto de la obediencia a los mandamientos de Hashem, de nuestro Padre Celestial, porque recordémonos que él subió 40 días y 40 noches en el monte Sinaí para recibir la Torá. Luego el pueblo pecó con el becerro de oro y nuevamente volvió a subir 40 días y 40 noches más. Ese nivel espiritual que recibió Moshe fue producto de la entrega que él hizo a la obediencia a los mandamientos, a la dedicación a la obra de Hashem. Y es por eso que fue lleno del Ruach de nuestro Padre Celestial y llegó a ser uno de los más grandes profetas que ha existido en la nación de Israel. Y nadie lo iguala, nadie iguala la talla espiritual que tuvo Moshe. Y vemos aquí en esta parashá que Moshe está disertando la Torá, y no solamente para los Bene Israel, sino que en 70 lenguas del mundo antiguo conocido, así dice el Midrash. Que esta disertación que hace Moshe en esta parashá de Barín no fue solamente en hebreo, sino que también fue en las 70 lenguas del mundo antiguo. Imagínense el grado espiritual que llevó a tener Moshe, producto de la obediencia a los mandamientos de Hashem, producto de la entrega, producto del amor a la obra y producto por el amor a su pueblo. Vemos nosotros en esta parashá algunas enseñanzas. Primero, nosotros vemos que empieza este libro con un llamado de atención para el pueblo, ¿sí? Luego, nosotros vemos la designación de jueces que se da para el pueblo. Luego nosotros en este libro vamos a ver también las bendiciones producto de la obediencia que hay a la Torá y también las maldiciones. Y por último nosotros vamos a ver la redención final, cuando el pueblo finalmente entra a la tierra prometida. Pero aparte de eso, en este libro nosotros vamos a encontrar el nombre de Hashem, que hay un solo Elohim, no hay dos ni tres, ¿verdad? Que hay un solo pueblo
vamos a encontrar de la Torá, vamos a ver que se habla de la tierra prometida y vamos a ver que se habla del Mashiach. Todo eso nosotros vamos a encontrarnos en esta parashá. También vemos que el nombre de Devarim significa palabras y nosotros hemos titulado este mensaje, somos co-creadores con Hashem. ¿Co-creadores de qué? De nuestra realidad. Porque todo, amados, nosotros lo hacemos a través del habla, a través de la palabra. Primero pensamos, sentimos, hablamos y luego hacemos. Todo lo que está gravitando alrededor de las personas es por lo que ellos han pensado y han hablado y han hecho. Simple. Aquí no hay vueltas que darle. Mucha gente está enfocado pensando continuamente y hablando continuamente de escasez y eso es lo que les viene en su vida. Las personas continuamente están pensando y enfocadas en enfermedades y hablan de enfermedades y eso es lo que les viene en su vida. Todo lo que gravita alrededor de las personas es por lo que ellos han pensado, por lo que ellos han sentido, por lo que ellos han hablado y por lo que han hecho. Dice la palabra que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial todo lo hizo a través de la palabra. Pero muchas veces pensamos que las palabras no son cosas. Pensamos que las palabras no señalan nuestra realidad. Y esta parashá se llama Devarim, palabras y cosas. Es decir, que a través de las palabras nosotros también hacemos cosas. A través de las palabras nosotros vamos a crear todo lo que está gravitando a nuestro alrededor. Pero muchas veces pensamos, como hay un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento y la gente habla por hablar. Vierte opiniones por vertirlas, sin pensar que a través de lo que están diciendo pueden dañar vidas, pueden dañar personas. Y vemos aquí el llamado de atención que hace Moshe a través de las palabras de lo que había hecho la nación de Israel en el desierto. Pero ¿con qué propósito, amados? Para que esta nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida no vuelva a cometer los mismos errores. Ese es el propósito del llamado de atención que hace Moshe en esta parashá para el pueblo. Porque este pueblo que está escuchando esta disertación de Moshe no es el que había cometido los errores. Porque esa generación que salió en el desierto y el que adoró el becerro de oro, el que habló en contra de Hashem, el que habló en contra del maná y todo lo que ellos hablaron en contra de la tierra prometida, esa generación ya cayó en el desierto. ¿Sí? Aquí Moshe está disertando el libro de Devarim, que es un recuento de la Torá a la nueva generación. ¿Sí? A una nueva generación. ¿Y cuál es el propósito de que Moshe nuevamente les vuelva a recordar los errores que los antepasados de ellos cometieron? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Sí? El propósito es de que ellos no vuelvan a cometer los mismos errores. Ese es el propósito central de que Moshe aquí en esta parashá les hace ver los errores que ellos habían cometido. ¿Y cuál es el propósito? De que no vuelvan ellos a cometer esos errores. Pero nosotros los hombres, por lo general, nos volvemos siempre a tropezar con la misma piedra. Ya hay una canción de eso, ¿verdad? ¿Sí? Cometemos los mismos errores una y otra vez y no hacemos un acto de introspección interna, de ver cómo ha sido nuestra vida y cómo ha sido nuestro trajinar en los años pasados. ¿Y cuál es el propósito de que nosotros hagamos una evaluación de no volver a cometer los mismos errores? Si por haber pensado, por haber hablado, por haber hecho en el
pasado, todas las cosas que hemos hecho, en la actualidad estamos como estamos, entonces es necesario sacar una enseñanza de ese pasado, ¿verdad? Para volver a hacer las cosas de una manera diferente. Pero lamentablemente, amados, la gente anda buscando resultados diferentes para sus vidas, pero siguen haciendo lo mismo. Y eso es absurdo. Yo no puedo esperar tener resultados diferentes en la vida, en mi vida, si sigo haciendo igual. Es decir, le doy un ejemplo. Hay mucha gente que quiere ser sana, quiere sanarse, pero siguen pensando en enfermedades continuamente, siguen hablando de enfermedades, siguen alimentándose mal, no se alimentan de una manera kosher, y luego van a un lugar, sea sinagoga, quejilá, a decir que Hashem lo sana. Y eso es absurdo. Eso no puede ser. Porque nuestro Abacados nos ha dado una dieta que está en la Torá de cómo debemos alimentarnos. Nos ha dicho que todo lo que nosotros hablamos se hace realidad, ¿verdad? Que somos co-creadores con Él de nuestras realidades. Y si la gente está pensando en enfermedad, se va a enfermar. Y es absurdo. Si están cometiendo esos errores, pedirle a Hashem que los sane. O en su defecto, no obedecen Torah, no obedecen los mandamientos, vienen un sinnúmero de cosas en la vida de las personas y luego van donde Hashem para que los ayude. O sea, son las incongruencias que nosotros mismos cometemos, pero ¿por qué? Porque no hacemos una evaluación. No hacemos una autoevaluación. Aquí Moshe está haciendo una autoevaluación al pueblo, le está recordando todos los errores que ellos cometieron en esta parashá. Pero ¿cuál es el propósito? Para que esa nueva generación no vuelva a cometer los mismos errores. Y la misma enseñanza nosotros debemos sacar en nuestra vida. Es decir, si yo quiero cosas diferentes en mi vida, tengo que pensar, tengo que hablar, tengo que hacer cosas diferentes a las que he estado haciendo en el pasado, para que mi futuro sea totalmente diferente y no siga igual. Pero la gente sigue hablando igual, sigue pensando igual, sigue haciendo lo mismo y van a las quejilá o a las sinagogas a pedir milagros. Los milagros sí existen, yo estoy de acuerdo con los milagros, existen, pero tiene que haber una coherencia, ¿sí? En el sentido de que si yo estoy pensando de la manera correcta, si estoy hablando de la manera correcta y estoy haciendo las cosas de una manera correcta, la Torá a mí me dice que voy a recibir las bendiciones de Hashem. Y las bendiciones van a estar gravitando en mi vida. Pero lamentablemente, nosotros vemos que en la vida de las personas suceden cosas totalmente diferentes a lo que está aquí en la Torá. Y nosotros en este libro de Barim vemos todas las bendiciones que nuestro Abacados le dice al pueblo: si ustedes obedecen los mandamientos que están aquí en esta Torá, estas son las bendiciones. Pero si desobedecen los mandamientos que están aquí en esta Torá, aquí están las maldiciones también. Pero la gente desobedece los mandamientos, le vienen las maldiciones y no las quiere. O sea, no hacen una autoevaluación de qué es lo que hice y por qué me sucedió lo que me pasó. Porque tiene que ver algo desencadenó algo. ¿Sí? Ahí en el libro de Proverbios dice, hay un pasaje que dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su volar, así vendrán las maldiciones en la vida de las personas, no vendrán sin causa. O sea, lo que sucede en la vida de las personas, sea lo bueno o malo, tiene un origen, tiene una causa. No es de por gusto que sucede. Y aquí Moshe, nosotros vemos el llamado de atención en este libro de Devarim que le hace al pueblo. ¿Sí? Dice en el verso 3, aconteció que a los 40 años del mes 11, el primero del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Adonai había mandado acerca de ellos. ¿Sí? Y aquí vemos en el verso 4, dice, después de la derrota de Shefón, rey de los amorreos, el cual habitaba en el monte, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astoret, en Edrei. El pueblo, amados,
tuvo que enfrentarse a batallas. Si bien es cierto, nuestro Padre Celestial, a la nación de Israel, le hace la promesa a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de entregarle la tierra prometida. Pero la tierra prometida, amados, estaba habitada por gigantes. ¿Y qué significaba eso? Que ellos tenían que ir, batallar, pelear, luchar por la promesa que nuestro Abacador les había dado. Pero nosotros los hombres, los religiosos enseñan que órale a Hashem, que de arriba baja todo. Y la gente se queda inerte y no quiere hacer absolutamente nada. No quiere emprender, no quieren hacer cosas, no quieren trabajar. Y más fácil es andar pidiendo. Y es absurdo porque aquí ellos tuvieron que pelear. Ellos aquí tuvieron que luchar y enfrentarse a gigantes. Amados, en nuestra vida hay muchos gigantes a los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos. Hay muchos gigantes a los cuales tenemos que vencer. Pero no queremos muchas veces dar esa batalla. Vemos nosotros un pasaje en la Torá, en la guerra que libraron los Bené Israel contra Amalek, que Hashem le ordena a Moshe, a Aarón, que suban al monte y libren ahí una batalla espiritual. Y la Torá nos dice que mientras Moshe alzaba los brazos y tenía el báculo de él alzado, Israel prevalecía. Y cuando se cansaba y bajaba los brazos, ¿verdad? Israel era derrotado. ¿Qué me está enseñando la Torá, amados? Que las batallas se ganan primero en el plano espiritual. Luego nosotros establecemos en el plano físico. Pero la gente hace al revés. Primero se pone a luchar en lo físico y luego le están pidiendo a Hashem que lo ayude cuando ya ha sido derrotado. Y no es así, amados. La palabra a nosotros nos dice que debemos luchar primero en el plano espiritual. En el plano espiritual es que se establece todo. Y aquí hay un recuento que está haciendo Moshe de todas las batallas y todas las victorias donde derrotaron a gigantes, pero Moshe era un hombre entregado a nuestro Abacados, a la obediencia. ¿Quién ayuna 80 días y 80 noches, amados? ¿Quién se entrega a estar allá en la presencia divina de Hashem 80 días y 80 noches? No ha habido hombre que haga eso. Yo he escuchado hasta de 40, pero de 80 no, porque fueron 80. La Torá nos dice que primero, la primera vez fueron 40 días y 40 noches. Rompió las tablas y subió por la misma. 40 días y 40 noches más. 80 más. ¿Eso qué nos da a nosotros? Una estatura espiritual elevada para vencer cualquier batalla, para vencer cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. Aquí Moshe está señalando, ¿verdad? Estos gigantes que fueron derrotados. Pero esos gigantes no fueron derrotados de una manera fácil, amado. Esa enfermedad, esa pobreza, esa ruina, ese problema, son los gigantes a los cuales tienes que enfrentarte. Pero ¿cómo los vas a vencer? Primero en el plano espiritual, luego lo estableces en el plano físico. Eso nos enseña la Torá. Pero cuando uno habla de esto, dice, no, eso es cristianismo, no oren. No oren. ¿Para qué van a orar? No le pidan a Hashem, ya todo está. Y enseñan mal, amados. Y enseñan mal. Vamos a ver el libro de Daniel. Libro de Daniel. Capítulo 10, verso 13. Voy a leer del verso 12. Daniel 10, 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Elohim, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué quiere decir esto, amado? Detrás de cada nación,
detrás de cada rey, detrás de cada principado, detrás de cada presidente, hay fuerzas espirituales que están gobernando ahí. Si está en obediencia a la Torá, son fuerzas espirituales de Hashem. Pero si está en desobediencia a la Torá, son fuerzas espirituales del lado oscuro, del lado malo. Aquí, ¿qué me está hablando Daniel? Que había un principado. Y ese principado se oponía a que el pueblo reciba la palabra, ¿verdad? Y había oposición. Y por 21 días estuvo ahí batallando Daniel. Entonces, ¿qué me dice aquí, amado? Esto, que las batallas también tengo que librarlas en el plano espiritual. Y el plano espiritual se vence a través de la oración, a través de la obediencia a la Torá, a través de los rezos que hacemos en la mañana, rezo Shaharit, rezo Arbit, rezo Minhat, a través del Shema, a través de comer kosher, a través de congregarnos los Shabbat. Nuestro Abacados nos da 6 días para hacer de todo, amado. 6 días donde tú quieras, tienes que hacer de todo. Y la gente justo en Shabbat dice, no, en Shabbat tengo que trabajar. No trabaja en toda la semana y en Shabbat tengo que trabajar. En Shabbat tengo que hacer este negocio. En Shabbat tengo que dormir. Yo escuchaba los otros días a un hermano. No, hermano, en Shabbat yo duermo. Y yo me reía. Y causa risa todo. Uno a veces se ríe porque la gente tiene su ¿cómo se diría? La balanza como distorsionada. Su orden de prioridades están distorsionadas. En mi caso, mi orden de prioridad yo lo tengo bien claro. Yo no puedo, así por así, desobedecer los mandamientos de Hashem. Y nosotros vemos aquí la guerra que libró la nación de Israel y se enfrentaron contra gigantes, amados. ¿Sí? Estaba la promesa. Nosotros tenemos las promesas. Y están aquí en la Torá. ¿Acaso que la nación de Israel la tuvo fácil, amado? La promesa era que Hashem le ofreció a nuestros padres tierra que fluye leche y miel. Pero esa tierra tenía que ir a pelear por la tierra, porque estaba en posesión de otra gente. Y aún en la actualidad, amados, los vecinos que están circundando a Israel, todos lo quieren destruir. Y Israel tiene que pelear. Israel siempre va a prevalecer. Y eso el maligno no lo sabe. ¿Sí? Hasta en la actualidad los ataques que continuamente tiene la nación de Israel. Y tiene que idearse formas para contrarrestar y repeler todos esos ataques. En la actualidad nosotros estamos bajo esos ataques, amados. Estamos bajo estos ataques. No tenemos ningún ataque, o sea, tenemos semáforo en verde para correr, para avanzar, para crecer. Pero estamos quedados, limitados por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de pensar, y porque no vemos un poquito más allá, vemos en corto, ¿verdad? Y no crecemos en la estatura que deberíamos crecer. Vamos avanzando aquí y vemos ya en el verso 6 de esta parashá de Barim, capítulo 1, dice, Adonai nuestro Elohim nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, mueve. Aquí la orden que Hashem le da es que se muevan, amados. La pasividad no es buena. No, nosotros no podemos estar pasivos, tenemos que estar inquietos por hacer cosas. Tanto dentro de la obra de Hashem, como en nuestras actividades, en nuestro estudio y en cualquier actividad, tenemos que estar en movimiento, amados. La pasividad no trae ningún bien. Agua que se estanca se pudre. Tenemos que estar en movimiento, amados. Tenemos que hacer cosas. Tenemos que movernos, porque aquí el llamado de atención que le hace Moshe al pueblo es que demasiado tiempo han estado ahí quietos. Muévanse. Es tiempo de hacer cosas, es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer, es tiempo de ir a impactar más vidas, que nosotros seamos luz en este mundo de tinieblas. Pero cuando uno le habla de que compartan la Torá, no hagan eso, porque es cristianismo. Son cosas absurdas, hermano, que a veces uno escucha y digo, ¿dónde estamos? ¿A quién escuchamos? Y producto de lo que escuchamos,
nuestra mente y nuestro cerebro se contaminan, amados. Debemos saber a quién escuchar. Y en base, yo hacer un análisis de la persona que está al frente de mí hablando, cuáles son los resultados, qué resultados tiene. Y en base a eso, yo sí, o sea, si veo que es una persona que ha logrado más que yo, ¿verdad? En todo sentido, yo la voy a escuchar. Pero si es una persona que anda en desobediencia a los mandamientos, que es una persona que no tiene ningún resultado en ninguna área de su vida, se merece que escuchemos a ese tipo de personas y nos dejemos guiar, que es lo más absurdo de ese tipo de personas, hermano. Es la pregunta. El termómetro que nosotros tenemos que ver son los resultados. Si esa persona tiene resultados en lo espiritual, en lo material, en lo profesional, en lo familiar, etcétera, etcétera, en todas las áreas de la vida, o en todos sus mundos, porque todas las áreas de nuestra vida son mundos, ¿verdad? Entonces sí, me voy a dejar guiar de ese tipo de personas. Pero si vemos que es una persona que no obedece Torah, tiene una vida desordenada, y anda desobedeciendo todos los mandamientos, ¿se merece que le escuchemos? Yo creo que no, amado. Yo creo que no. Entonces, Moshe sigue amonestando aquí a la nación de Israel, al pueblo. Vemos aquí, donde más adelante, en el verso 12, le dice: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Sí? Donde vemos aquí que Moshe empieza a delegar la responsabilidad, y la responsabilidad en las comunidades, amados, no debe recaer sobre una sola persona. La responsabilidad debe ser compartida, ¿sí? Donde deben haber más líderes que apoyen, donde deben haber más líderes que ayuden en la administración de las comunidades, o en la administración de un pueblo, o en la administración de la quejilá o la sinagoga. Y esa responsabilidad no puede recaer sobre solo una persona, amado. Pero esos líderes tienen que estar en obediencia a la Torá. Tienen que obedecer los mandamientos de Torá. Y eso es lo que aquí Moshe establece, ¿verdad? Líderes para que le ayuden en el trabajo de administrar al pueblo, de gobernar al pueblo. Y el tener más tiempo para poderse dedicar a las cosas de nuestro Padre Celestial. Porque si el líder está enfocado en un sinnúmero de cosas dentro de la comunidad, ¿verdad? Y más sin embargo, se deja el trabajo sobre una sola persona y después se exige más. Y es absurdo, amado. Y es absurdo que suceda ese tipo de cosas cuando, si existe amor para la obra de Adonai, ¿verdad? Y todo lo que hacemos, debemos hacerlo por amor a la obra de Hashem, por amor a las personas, por ser parte yo, como el nombre de esta parashá, co-creador de estas realidades de nuestro mundo, ser co-creador con Hashem de todo, ¿verdad? Pero no pasa eso, amados, porque muchos en las comunidades van con agenda propia, no vienen con la agenda de Hashem. Y ese es el problema. Y cuando no se cumple la agenda de ellos, cogen y se van. No lo hicieron por amor a la obra. No lo hicieron por amor a la comunidad. No vinieron por amor a la obra, sino por ver qué obtenían ellos. Y nosotros lo vemos en las comunidades. Nos toca ver ese tipo de cosas. O sea, líderes que no tenían amor a los mandamientos y a la obra de Hashem. Entonces, el liderazgo es una responsabilidad que nosotros lo hacemos por amor, no por esperar recibir que me paguen un sueldo, amado. Porque esa es otra también. Muchos han venido y como a uno lo ven aquí compartir la Torah, enseñar y piensan que uno tiene un sueldo. Y cuando ven la realidad que no van a obtener un sueldo, cogen y se van. Y no debe ser así, amado. Si yo hago algo, debe hacer por amor a la obra de Hashem. Si acomodo una silla, si limpio una silla, si vengo a barrer, si traigo algo, tiene que hacer por amor a la obra. Y si doy algo, tiene que hacer por amor a la obra, y nadie tiene que enterarse de lo que hacemos, porque la Torá, la palabra, me dice que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Yo no tengo que estar diciendo a nadie
lo que yo hago o no hago por el resto, amado. Hashem y cada uno de nosotros sabe lo que hacemos. Pero hay muchas personas que les gusta vanagloriarse de lo que dan o de lo que hacen. ¿Y eso qué es? Ego, alimentar el ego. Y Moshe dice que era el hombre más humilde que había sobre la tierra. Entregó su vida para servir a Hashem. Y los comentaristas de la Torah dicen que por hacer eso, y Moshe no trabajaba en la obra de Hashem. Era uno de los hombres más ricos del pueblo. ¿Y cómo sucede eso, amado? ¿Cómo sucede eso? Que le entreguen la dedicación a la obra de Hashem tiene su recompensa. En mi caso, gracias a Hashem, amado, Hashem a mí me sustenta. Yo, cuando tengo una necesidad, no le pido a ningún hombre. Yo no voy a pedirle absolutamente a nadie cuando tengo una necesidad que suplir. Es directamente a Hashem. Mis oraciones van hacia Él y Él es el que me suple. Y Él es el que me sustenta. Y hasta la vez, yo sigo confiando en Él, en la palabra, en las promesas que Él nos ha dado. Aquí yo nunca he hecho una recolecta, por si acaso, ayúdenme a pagar el alquiler. Nunca he hecho una recolecta como yo escucho ver en otros lados para pagar la luz, pagar el agua. Bueno, no me gusta a mí hacer eso. Porque yo sé en quién he confiado, amado. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y Él es el que nos sustenta. Y gracias a la rajé y la misericordia de Él es que estamos aquí. Y vamos a estar aquí hasta que Hashem nos permita. Siempre he dicho eso, amado. Pero yo no ando diciendo a Raimundo y todo el mundo lo que yo pago, lo que yo hago, etc. Eso no debemos hacerlo, amado. No debemos hacerlo, porque es una relación personal entre Hashem y cada uno de nosotros. Lo que yo hago, lo que yo doy, o lo que yo ayude a los demás, no tengo que estarlo diciendo ni investigando quién ayudó y quién no ayudó. Eso no. Porque eso es para alimentar nuestro ego y nada más. O de pronto para denigrar a la otra persona, si dio o no dio. Y Hashem no nos llama para eso. Nosotros debemos ser luz. Y hemos sido llamados para construir vidas y no para destruir. Para construir lugares, para construir vidas. Cuando hablemos de otra persona, hablemos bien y no hablemos mal. Porque aquí vemos nosotros que hay un llamado de atención, sí. ¿Verdad? Pero nosotros no vemos palabras negativas o malas que Hashem habla en contra del pueblo. Pero a nosotros nos encanta, amados, eso. No sé por qué. Entonces vemos aquí nosotros esta enseñanza y otra de las enseñanzas que la vemos aquí en este libro, de no añadir ni quitar absolutamente nada a las palabras de la Torá. ¿Verdad? Muchos hablan del Brit Hadashah, del pacto renovado. Y yo siempre he dicho, el pacto renovado fue retocado por Roma. El pacto renovado fue retocado por Roma. Ahí ellos pusieron en el pacto renovado todo lo que ellos quisieron a su conveniencia. ¿Sí? Porque el pacto renovado, o el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, no puede venir en contra de la Torá. Lo que estamos viendo nosotros aquí, que Moshe está haciendo un recuento de la Torá, y está dando a conocer los mandamientos de la Torá. Y todos los libros de los profetas que están en la Tanakh hablan de la Torá. Y no puede venir otro libro hablando en contra de la Torá, como muchos enseñan que el Brit Hadashah dice que habla en contra de la Torá. Pero ¿por qué sucede eso, amado? Porque ha sido retocado, porque Yeshua, cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo que él no vino a abrogar la Torá ni lo que dijeron los profetas. Y muchos religiosos se cogen de los escritos de Pablo, pero Pablo también dijo que él no dijo absolutamente nada en contra de lo que habló Moshe, ni en contra de lo que se habló en la Torá. Vamos a ver el libro de Hechos. El libro de Hechos, (26-22), dice: pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy
dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe dijeron que habían de suceder. No diciendo nada, dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe, o sea, la Tanakh, Moshe, la Torah, dijeron había de suceder. Es decir, Pablo está hablando aquí, pero muchos cogen los escritos de Pablo para decirle, ya la Torah fue abolida, ya la Torah ya no va, ¿sí? Y enseñan eso. Y enseñan eso a los hombres. Lo que aquí está Moshe haciendo en esta parasha de Barí es un recuento, hermano. Un recuento de la Torah. ¿Sí? Toda la Torah él nuevamente la vuelve a repasar en esta parasha. Nos vamos a quedar hasta aquí en este resumen que hemos hecho de esta parasha. Que nuestro Abacados los bendiga y guarde a los hermanos que están viendo esta transmisión. Vamos a continuar un momento más con los hermanos que están aquí en la comunidad. Amén.